Bueno, estamos todos, por supuesto, en el día después de esta jornada electoral doble. Usted sabe, eso lo hemos dicho en más de una oportunidad, las elecciones no se ganan ni se pierden, se explican. Eso desde el punto de vista de los partidos. Desde el punto de vista del análisis, uno puede tratar de establecer quiénes fueron los grandes ganadores o perdedores de estas elecciones municipales. Comicios que ayer tuvieron la mayor participación de la historia con casi un 85% del padrón electoral. Voto obligatorio, por supuesto. Números fríos para empezar a poner en perspectivas. El oficialismo perdió 42 municipios. Ahí hay una pérdida importante de parte del oficialismo. Chile Vamos pasó de tener 87 comunas a 121 en todo el país. Ahora, también la base de comparación era mala porque los resultados de los municipales anteriores habían sido muy mala para la actual oposición. Queremos analizar los resultados de estas elecciones. Estamos en estos momentos con Cristian Valdivieso, director de Criteria de Research, para poner en perspectiva, Cristian, primero que nada, buenas tardes y bienvenido. El quién ganó, quién perdió y quién quedó ahí, en una situación de compás de espera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas tardes. Bueno, primero, al ser 4 elecciones en una, Cristian, ¿cuál de las 4 elecciones es más si tú quieres, predictora o que sirve más bien para dilucidar cómo quedan equilibradas las fuerzas políticas? ¿La de gobernadores, la de consejeros regionales, la de alcaldes o la de concejales? Mira, depende de lo que queramos mirar, porque, por ejemplo, la elección de concejales es muy importante para ver la fuerza de los partidos, porque ahí la gran mayoría de la gente vota por una marca, no vota por persona porque no la conoce. Entonces, en concejales yo creo que el porcentaje de votación es más importante que el número de concejales que tú tengas, porque los concejales tampoco tienen demasiado poder. Ya, entonces claro, la gente no va a votar por el concejal X, va a votar por el partido X de concejales. Claro. Y en esa elección, ¿cómo queda configurada la fuerza? No, en concejales claramente, claramente a la derecha le fue bien, a la oposición en general, que sumados hoy día tienen más de lo que tenían, bastante más de lo que tenían antes. El oficialismo perdió posiciones y dentro del mundo de los concejales algo razonablemente decible, por decirlo de alguna manera, es que RN es el que más capitaliza y Chile Vamos como conglomerado es la gran coalición que se instala como la ganadora en esa elección. El partido más grande desde el punto de vista de la votación de concejales hoy día es Renovación Nacional. Eso es lo que dicen los números, los porcentajes al menos, y Chile Vamos como un todo aparece como la coalición más sólida, si se quiere. Ahora, Republicano está segundo, más o menos, pero de Republicano se esperaba incluso más. De hecho, ellos mismos tenían expectativas más halagüeñas al respecto, a partir de buen resultado que tuvieron en el 2023, en mayo del 2023 para los consejeros regionales, ¿te acuerdas? O sea, perdón, para los consejeros constitucionales, donde tuvieron un 35%. Sí. Entonces eso demuestra que la elección ahora fue una elección con más distinciones desde el punto de vista de la ciudadanía, y la elección de consejeros constitucionales en ese momento fue una elección más de rabia hacia el gobierno en general y hacia el proceso 1 fallido, donde quienes se situaron en el otro extremo digamos del apruebo, los más rudos, los más duros con el rechazo, fueron los que más cosecharon. Ahora aparentemente la ciudadanía vuelve a un espacio o a un estado de más calma, de más templanza y de mayor moderación, de búsqueda de más moderación. Cristian, no sé si es la intención, pero no es muy distinto del relato que se instaló en La Moneda la jornada de ayer, que precisamente daba cuenta de estos 2 procesos anteriores donde se había polarizado la opinión pública. El primer proceso constituyente claramente hacia la izquierda, el segundo proceso constituyente claramente hacia la derecha, al punto que el Republicano fue el partido que más votación individual obtuvo en la historia política de Chile, solo superado por la democracia cristiana, lo cual uno decía, Chile cambió hacia la derecha, somos republicanos, bueno, y ahora naturalmente un proceso electoral ya distinto de los constitucionales, donde aparentemente los extremos políticos fueron más castigados que los partidos que están más bien hacia el centro. No estoy pensando en los partidos necesariamente de centro como la DC, amarillo o aquello, sino que los que no están en los extremos. Es más o menos ese el relato que se instala en La Moneda como para tratar de explicar o poner en perspectiva la elección, y que en principio no es tan distinto de lo que estás diciendo tú. Sí, yo creo que es un relato razonable, sensato, entendiendo que esto fue una derrota para el oficialismo sin duda, pero no una debacle, como en algún minuto se pudo pensar que podía ser para el oficialismo. Y fue una derrota importante, pero no una debacle, entre otras cosas porque el oficialismo tuvo un mejor pacto electoral, se cohesionó muy bien el oficialismo, y eso lo ayudó, y más aún en las elecciones de concejales, donde son listas repartidoras, que la unidad se premia mucho, y la oposición fue además dividida. Eso es importante. Y en las listas de alcalde la oposición también en muchos lugares fue dividida, y en gobernadores regionales también, y eso ayudó a que el gobierno sacara algunos alcaldes que, si hubiera ido a la derecha en conjunto, probablemente le hubiera ido mejor. Entonces no es una debacle, es una derrota para el oficialismo, pero efectivamente las fuerzas
quedan relativamente equiparadas en términos porcentuales, pero la subida de la derecha es muy significativa y la bajada del oficialismo es importante. Y por otro lado, sobre todo en el mundo de la derecha se ve que a la centro derecha le fue claramente mejor que a la derecha, por decirlo de alguna manera, y eso se invirtió. Y en el mundo de la izquierda, del oficialismo y de la izquierda, las fuerzas quedan más o menos equilibradas, pero lo que se esperaba de que el Frente Amplio y el Partido Comunista quizás le fuera mejor, no se verificó tanto, y al socialismo democrático salió bastante bien parado esta elección. Frente a eso, hay una situación que es interesante ponerla en la perspectiva, porque, Cristian, estamos bien acostumbrados a señalarlo y además los números así lo demuestran, al menos en las 4 presidenciales últimas, donde la municipal es bien predictora. En términos generales, al bloque que le va bien en la municipal queda mejor aspectado por la presidencial, incluso se puede hacer el correlato de quien gana Santiago gana después la presidencial. ¿Se puede hacer esa lectura? ¿Tendrá ese valor predictivo este proceso? Y si es así, ¿cuál de las figuras presidenciales ha salido fortalecida? Sí, a ver, yo creo que esta elección, tú partiste diciendo que las elecciones se explican y no se ganan, no se pierden. Pero yo creo que esta elección efectivamente fue una elección muy variopinta, como dicen los españoles, donde todos tienen algo que mostrar. Sí, claro. Y no hay un claro ganador y un claro derrotado. Yo diría que el que mejor aspectado queda es Chile Vamos, y desde esa perspectiva la posición de Evelyn Matei se consolida. Yo creo que eso es bien claro, bien nítido, y se consolida porque además a Marcelo Cubillos, que era una amenaza por derecha, le fue muy mal, quedó absolutamente fuera de carrera, y a los republicanos no le fue tan bien como ellos esperaban que le fuera, y por lo tanto José Antonio Kast no tiene el envión que pudiera haber tenido para recuperar posiciones que ha ido cayendo. Entonces se consolida mucho Evelyn Matei, y además la foto de ella habiendo apoyado a distintos candidatos del mundo de Chile Vamos en Renovación, en Evópolis y en la UDI, una foto donde ella aparece muy flanqueada por todos los presidentes, que es una muestra muy fuerte de apoyo. Si antes habían ciertas dudas, aquí hay un apoyo importante. Pero la elección, creo yo, todavía está abierta, y el problema que tiene el oficialismo, desde mi punto de vista, es que hoy día no tiene candidato. Como que se le anduvieron desinflando los candidatos en el último tiempo. La ministra Toá, que era una de las potenciales candidatas, quedó fuera de carrera o estaba dañada en un ala, por lo menos, le va a costar reactivarse. La presidenta Bachelet ha sido tajante 1, 2 y 3 veces, y por otro lado se veía que Claudio Rego, si ganaba en primera vuelta, podía ser la gran figura que pudiera darle un envión al oficialismo. El problema es que hoy día no tiene candidato, porque a Orrego no le fue bien, la presidenta insiste, y a quienes sí puede lucir, como son particularmente algunos alcaldes como Tomás Bodanovich, en alguna medida también importante Claudio Castro, son personas jóvenes que no están dispuestas a ir a dar esta pelea. Y eso es la mayor complejidad que creo tiene el oficialismo, y los ojos se van a volver nuevamente sobre Bachelet. Dicho eso, la segunda vuelta metropolitana va a terminar siendo una segunda vuelta muy predictora. Yo creo que ahí va a pasar algo importante, la metropolitana particularmente y la de Valparaíso, y si finalmente a Claudio Rego logra sortear esa elección que ahora se vuelve cuesta arriba, sería la novedad y podría terminar siendo un muy buen triunfo para él, y la situación pudiera cambiar. Ahora, esta situación es bien anómala, Cristian, porque efectivamente hay una suerte de orfandad presidencial en el oficialismo, porque por las razones que tú ya explicabas, porque efectivamente parece ser que la foto de los candidatos con Matei rindió, y ahí uno podría poner algunos municipios que quizás el más emblemático es Santiago, pero Ñuñoa no palidece y así, ¿no? Y sin embargo, para los republicanos parece que la foto con Kast no rindió mucho. Son 8 alcaldes, si no me equivoco, ¿no? Y tenían expectativas probablemente de tener más. No tenían alcalde, ahora tienen 8. Es un crecimiento, evidentemente. Pero también el Partido Social Cristiano podría decir lo mismo, ¿no? Que tienen alcalde y tienen una buena votación. Y por el lado del oficialismo, no es primera vez que la presidenta Bachelet dice que no va a ser candidata. En el pasado ya lo ha hecho y termina haciéndolo. ¿Es reversible esa situación pese a que ella lo ha verbalizado en más de una oportunidad? Porque en algún momento se le va a decir, no hay candidato, presidenta, no hay candidato, porque Bodanovich parece ser que está bien decidido a no serlo, no ahora por lo menos. Claro, a ver, ella ha manifestado que no quiere serlo por distintas razones, y se ve difícil que puedan dar la vuelta en este contexto. Yo creo que la presión sobre ella y la presión sobre Tomás Bodanovich van a ser presiones en distintas direcciones. ¿Son esas las dos cartas? ¿Bodanovich-Bachelet? No, bueno, ¿O Orrego también? Yo insisto que si Orrego, ahora que la elección se vuelve cuesta arriba, y donde efectivamente aparece una competencia importante y es capaz de dar la vuelta a Claudio Orrego, se va a interpretar como un triunfo muy relevante, y que pudiera darle un segundo envión. Pero el problema que tiene el oficialismo es que una cosa es
no ganar la presidencial, pero otra cosa es tener candidatos presidenciales muy debilitados, porque eso no te ayuda a empujar una plantilla parlamentaria. Entonces, eso es un problema, y posiblemente todos los parlamentarios que van a la reelección y los que aspiran a hacerlo, más aún cuando la probabilidad de no tener gobierno es alta, van a mirar a la figura que sea más potente. Y la presión sobre esa figura más potente, por lo menos en el corto plazo, va a recaer sobre Bachelet. Y eso es un tema complejo para el oficialismo. Creo que el oficialismo está en esa posición compleja, aun cuando hoy día la población gobernada está más o menos pareja. Se esperaba que el oficialismo tuviera incluso un poco más, producto de lo que tenía antes, después del 2021. Hay una población gobernada relativamente pareja, no hay candidatos fuertes en el oficialismo hoy día, y eso es un problema. Ahora, Cristian, si uno hubiera hecho abstracción del caso Monsalve, que ya voy para allá, si sacáramos el caso Monsalve de la realidad, 2 meses atrás era bastante predecible suponer que la derecha iba a ser fuertemente golpeada en estas elecciones. Caso Audio, Hermosilla, lo de Cubillo, etcétera, y todas las vinculaciones, todos los caminos apuntaban de alguna manera hacia la responsabilidad política, lo estoy diciendo judicial, pero al menos política de Andrés Chadwick, empañando con ello, por supuesto, si se empaña Chadwick, se empaña el legado del presidente Piñera, y uno habría pensado que en esta elección la derecha lo iba a pasar mal por estos casos, por el escándalo, por todos los audios que fueron tan vistosos y por las vinculaciones del poder y cómo se cerró todos los casos que tenían que ver con el financiamiento irregular de la política. Pero entra en escena el caso Monsalve. Y no solo netea el daño, sino que aparentemente le pega mucho más fuerte al oficialismo de lo que le pega el caso Audios a la oposición. Primero, venía así, ¿cómo lo calibras tú? ¿Esto puede tener relación con el caso Monsalve o la votación de gobernadores, consejeros, concejales y alcaldes es muy a la persona y no al sector político? Sí, a ver, yo pienso que la derecha hace 6 meses atrás tenía una mucho mejor perspectiva todavía, la derecha en su conjunto, sí, o la oposición, de lo que le podía ir en esta elección. Vino el caso Audio, la derecha se dividió, hubo tensiones, y finalmente se instaló que a la derecha le iba a ir mejor que al gobierno, pero no iba a arrasar o no iba a generar una debacle en el gobierno. Y dicho de otra manera, o al gobierno le iba a ir menos mal de lo que se pensaba. Porque el gobierno, insisto, hizo una buena definición de su pacto electoral. En cambio, la derecha fue dividida, la oposición fue dividida, y eso te pone en una posición muy compleja. Sí, claro. Dicho eso, aparece luego el caso Monsalve, que es lo más noticioso días previos de las elecciones, en elecciones que sabemos no son muy que tengan mucha atracción y mucho interés, y por lo tanto la gente se va conectando al final. Y el caso Monsalve, sin duda, en algunas elecciones muy reñidas, debe haber tenido algún impacto y algún efecto, eso no me cabe duda. Entre otras cosas, yo creo que fue afectado también Claudio Rego, porque un punto y medio que puede haber perdido por el problema del caso Monsalve. Creo que Emilia Ríos, ¿verdad? En Ñuñoa, comunas que son muy de opinión pública, donde la gente que puede ir a uno u otro lado puede haber sentido el impacto. Y por lo mismo va a haber una discusión al respecto. ¿Qué impacto tuvo el caso Monsalve? Y sobre todo, Iván, porque ahora tenemos una segunda vuelta electoral que es absolutamente en un clivaje mucho más de oficialismo versus oposición. Y ahí, por lo tanto, el gobierno tiene que hacer que el caso Monsalve salga de la agenda, porque de lo contrario se va a comer la segunda vuelta presidencial. Pero eso es muy difícil, porque la segunda vuelta de gobernadores, perdón. Sí, la de gobernadores, que son 11, porque 5 quedaron ya resueltas. Pero efectivamente, si uno pone la perspectiva de lo que va a pasar desde el punto de vista de los procesamientos, naturalmente uno piensa que va a haber una formalización del ex subsecretario Monsalve. Es bastante presumible que si se formalice se pida la prisión preventiva y que si eso ocurre va a ser aceptado, dada la gravedad de los delitos y todo lo demás. Por otra parte, el caso Monsalve nos ha hecho olvidar que sigue en paralelo el caso Audio, y también puede haber formalizaciones, también puede haber solicitudes a declarar de tal o cual personero político, y esto va a ocurrir. Los tiempos de la justicia son distintos de los políticos y es probable que empiecen a calzar con las definiciones electorales de gobernadores. ¿Va a ser una elección plebiscitaria para el gobierno y para la oposición de cara a esto? Mi intuición es que sí. También está el caso Procultura, que puede empezar a destaparse con más fuerza nuevamente. O sea, los temas de corrupción, los temas de abuso de poder, los temas que andan dando vuelta, la sensación de abuso del mundo político va a estar en esta segunda vuelta de manera importante. Y además, al ser una elección binaria,
¿verdad? Donde hay solo dos candidatos, Sí. es mucho más fácil identificar a uno como el desafiante y a otro como el desafiado, a uno como parte del oficialismo, a otro como parte de la oposición. Entonces, inevitablemente va a ser un plebiscito al gobierno, un plebiscito al oficialismo, pero también un plebiscito a la oposición. Y lo otro que va a mostrar cuán cohesionada, y eso es muy importante, cuán amalgamada puede estar efectivamente la oposición en una segunda vuelta. Porque lo que es claro es que Republicanos y Chile Vamos probablemente van a ir a la primera vuelta presidencial. El punto es que si va dividido, otra cosa es cómo después logra sumar los votos Sí, claro, en en la la segunda segunda vuelta, vuelta. porque eso nunca es matemático ni nunca es tan mecánico. Por lo tanto, sí. Ahora, déjame decirte una cosa cortita, Iván, también al margen. Yo creo que esta elección nos deja una luz de esperanza en un tiempo muy complejo, y es que aquella gente, aquellos alcaldes que hicieron bien la pega, que la ciudadanía reconoció que hacían la pega, que efectivamente se entregaban a su comuna, les fue súper bien, y eso es bueno, eso es bueno. ¿Te ¿Casos fijas? que Porque quieras tú destacar? no, sin duda Tomás Bodano y sin duda Claudio Castro, por ejemplo, que fueron votaciones muy, muy, Claro, muy Maipú y grandes. Renca, ¿no? Exacto, Maipú y Renca son Con ejemplos, votaciones muy por particularmente en este sobre el caso. 70%. Exactamente. Y Ya, al mismo tiempo, más allá del caso Monsalve y lo que sea, la gente de la Municipalidad de Santiago decidió que la gestión de Iracy Hasler no era buena y por lo tanto decidió optar por Mario Desbordes. O sea, y eso es importante, es decir, que la gente tiene distinciones y que premia el buen trabajo. Porque de lo ya. contrario, si al final del día los buenos trabajos no tuvieran premio y diera todo lo mismo y lo que importara fueran temas políticos, ideológicos, quiero sacar al que representa a tal partido solo porque lo representa, pucha, estaríamos en un zapato chino. Ahora, siguiendo con esa línea de argumentación tuya, Cristian, si pudieras hacer tu top 3, los grandes ganadores de la jornada de ayer, con nombres y apellidos. Bodanovich parece ser bien evidente, ¿no? Tú lo has destacado varias veces. ¿Qué otros ganadores son los principales ganadores de la jornada? Para después preguntarte por los grandes derrotados. No, yo creo que Bodanovich sin duda, pero también Evelyn Desbordes, Matei. Evelyn Matei y Mario Desbordes son dos personas que ganaron mucho ayer, y Evelyn Matei no estuvo en la elección, pero ella fue una gran cosechadora uh-huh, de todo lo que tuvo esa elección, porque ella apañó mucho a Chile Vamos. Entonces yo creo que ahí son figuras importantes y relevantes dentro de lo que pasó ayer. También de alguna manera Sebastián Sichel, que tuvo una pelea muy reñida, claro, ganó digamos, por pocos votos, pero fue una elección bien emblemática también la de Ñuñoa, porque es un sector, ¿verdad? Un nicho del Frente Amplio bien potente. Ahora, si uno ve el otro lado de la medalla, los grandes derrotados de la jornada, Marcela Cubillo, Carla Rubilar, ¿dónde están allí? Bueno, yo creo que tú nombras a dos que fueron Iracy Hasler. dos grandes derrotadas de la jornada. Creo que Marcela Cubillo es la gran derrotada, porque ella no solo buscaba ganar la elección, sino que ella buscaba que esa elección eventualmente fuera una plataforma para competirle a Evelyn Matei, y por lo mismo Evelyn Matei es una gran ganadora, como decíamos delante, porque su potencial rival queda damnificada, y no solo no gana, sino que pierde. Entonces es la gran derrotada. Carla Rubilar también sufre una derrota muy dura, más esperable, sí, ¿verdad? Porque tenía un candidato que llevaba años en la comuna, que ya había ido a la elección y no le había ido mal, y por lo tanto es una derrotada. Y también, sin duda, Iracy Hasler es una derrotada. Y también, por las expectativas, Claudio Rego, pero porque se esperaba o había expectativa que ganara en primera vuelta y que se entronizara, ¿verdad?, en una posición positiva. Pero es una noticia en desarrollo, porque si Claudio Rego termina dando la vuelta, puede terminar siendo un ganador potente de cara a lo que venga en adelante. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, ya no oposición oficialismo, el gobierno, la moneda, ¿qué tan golpeada queda? ¿Y cuán, en ese sentido, inminente podría ser eventualmente un cambio de gabinete, ¿no? Porque efectivamente, por los resultados, por el tramo final de lo que le queda al gobierno, un poco más de un año, y naturalmente por los desenlaces judiciales de la causa Monsalve, es bastante predecible de que venga un cambio de gabinete. La moneda, el presidente Boric, ¿qué tan dañado quedan después de esta elección, o tú no ves daño allí? No, sí, hay daño en términos de nuevo, de que a la derecha le fue bien, se consolidó su candidatura presidencial de alguna manera, y además le fue bien a la derecha agrupada en términos de la cantidad de territorio que recuperaron, y el oficialismo perdió territorio. Entonces queda dañado, pero sobre todo queda dañado, más allá de la elección, por toda la crisis interna que tiene y la dificultad que tiene para salir de esa crisis. Es decir, si no logra salir o levantarse esa crisis del gobierno, le va a costar mucho retomar la agenda. Ahora, el daño pudo ser mayor, y si hubiera sido mayor aún el daño, hubiéramos dicho un colapso, y no fue colapso, sino fue derrota, como dijimos. Probablemente el cambio de gabinete se estaría haciendo, ¿verdad?, o moviendo en este momento. El gobierno gana algo de aire para esperar un poquitito y no mostrar una situación tan crítica, ¿verdad?, y de emergencia con el cambio de gabinete, pero el cambio de gabinete tiene que venir,
producto de la correlación de fuerzas nuevas que hay dentro del oficialismo, pero sobre todo porque sus figuras están desgastadas y el gobierno necesita recuperar agenda. Bueno, es parte de los desafíos naturalmente que tiene la moneda a partir de este momento y parte de las lecturas posibles de esta elección, que además tiene esta segunda vuelta para 11 de las gobernaciones. Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, estamos en contacto. Listo, Iván, muchas gracias por la invitación, que esté muy bien.